Break ya está cazando una mosca. Bueno, como les comenté un poco la vez pasada, vamos a empezar a trabajar o a tratar de, si los temas más o menos nos coinciden, como en forma de bloque en cada semana, ¿sí? A veces que podremos, a veces que no. Y medio que un poco la clase del miércoles y el jueves tengan una continuidad. Entonces, ya la carátula de hoy es de las clases 4 y 5 de esta semana, que vamos a trabajar un poco con estos conceptos. Regla de Barrow, primitivas, integral indefinida. Creo que ya todos los conceptos les deberían sonar de la teoría. Casi seguro. Y también mañana vamos a aprovechar para hacer una integración de los contenidos que fuimos trabajando hasta el momento, la primera parte. Bueno, también la idea va a ser que siempre que podamos, ojalá siempre tengamos un ratito para que trabajen ustedes en grupillos. Vamos a ir viendo cómo funciona eso. Bueno, entonces, primero vamos a ver un pequeño repaso, bastante breve, de conceptos. Vamos acá trabajando, les aparece en pantalla la integral definida de una función f en un intervalo b, que era el concepto principal, digamos, de este tema. Sí, que lo habíamos estado trabajando y lo habíamos definido como el límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición tendía a 0, cuando decíamos tender a infinito el número de subintervalos. Lo habíamos presentado, definido, etc. Y habíamos visto dos aplicaciones, que ya las nombré como 40 veces. La que si la función f representaba la razón de cambio de otra función, podemos pensar a f como la derivada de p en el contexto de un problema. La integral definida representaba el cambio de p en el intervalo. O sea, la integral era el delta p en el intervalo b. Que esto, nada, información. ¿Sí? El incremento de una función siempre lo podemos pensar así. P en b menos p en a. ¿Sí? Como la definición de cualquier cambio de cualquier función lo podemos escribir así. Por ahí lo interesante de las integrales es que no necesitamos hallar sí o sí la función p para poder hallar el cambio, sino yo ya sé que la integral definida me representa ese cambio sin tener que calcularlo, o sea, si es que no puedo calcularlo, por ejemplo, de esa otra manera. Y la otra interpretación que vimos era que si la función que yo integraba era positiva en un intervalo cerrado b, la integral representaba el área comprendida entre el eje horizontal y la gráfica de la función. O sea, en este caso sería el área de esta región R si yo acá tuviera el punto A acá y el punto B acá. Y habíamos estado también viendo cómo se relacionaban estas cosas. Sobre todo habíamos estado viendo cómo podíamos usar el área como una herramienta para calcular integrales, ¿sí? Porque por ahí la interpretación que más útil nos iba a hacer en nuestras carreras era la del cambio de una función p. Eso fue un poco lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Ahora, teniendo estas dos aplicaciones bastante útiles de la integral, no sé si se les ocurre alguna pregunta, o hay una pregunta bastante, quizás, no sé si obvia, pero es como la pregunta que le sigue a esto, porque digamos, ok, sabemos que la integral no sirve para eso, pero la integral definida es el límite infinito de una suma de Riemann, o sea, algo medio molesto para calcular, ¿sí? A veces imposible. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo hacemos para calcular integrales definidas. ¿Sí? Que, uy, se borró todo. ¿Sí? Es como la pregunta que vamos a intentar responder. Y acá vamos a hacer una pequeña digresión, o sea, una pequeña separación de caminos con la teoría. ¿Por qué? Porque en la teoría, ya sea que hayan ido a las últimas clases, o quizás no pudieron o lo que sea, pero
en la teoría, lo que estuvieron haciendo este último tiempo fue hacer todo el recorrido para llegar a responder esta pregunta, ¿sí? Cómo calcular integrales definidas. Y en la tarea de aula vamos a cambiar un poco el orden. Vamos a trabajar primero con este resultado de cómo hacer para calcularla y después vamos a ver lo previo. Entonces, vamos a trabajar ahora con la regla de Barrow. Quienes estudian en la teoría o quienes cursan de años anteriores seguramente se acordarán de ella, que es como muy recordable porque es muy útil. Y es básicamente el concepto teórico que vamos a usar en el cálculo de las integrales definidas. Acá está lo que les decía, sobre todo eso, para quienes hayan estado en las teorías y demás. En la teoría con Alcho lo que estuvieron viendo fue, primero, el primer teorema fundamental del cálculo integral, que ahí les aparecían las funciones integrales, que dan ahí sus dolores de cabeza. Son un poco extrañas, pero muy útiles. Después de eso estuvieron trabajando con el segundo teorema fundamental del cálculo integral, y de ahí llegaban a la regla de Barrow. Entonces, lo que vamos a hacer acá es trabajar con este resultado, y en las próximas clases, un poco más adelante, vamos a ver algunas cositas de las aplicaciones de esos teoremas, del trabajo con las funciones integrales y demás. ¿Sí? Pero esto es más que nada como para que se guíen y se acomoden de que vamos a hacer un cambio de orden de temas en relación a la teoría. Bueno, la regla de Barrow. Tan, tan. La regla de Barrow les dice lo siguiente. Dada f, una función continua en un intervalo cerrado AB, y p, una función tal que la derivada de p es igual a f para todo x perteneciente a la b. O sea, hasta ahí tenemos las hipótesis. Necesitamos una función f continua y otra función cuya derivada sea la función f. Necesitamos esas dos cosas. Si eso se cumple, entonces la regla de Barrow nos asegura esto. Que la integral definida, esa suma de Riemann infinita molesta, la podemos calcular como esa función p aplicada en el extremo superior de integración, menos la misma función p en el intervalo inferior de integración. Entonces, fíjense que es algo súper útil. O sea, si podemos hallar una función cuya derivada sea el integrando, haciendo una simple resta, podemos calcular esa integral definida. Bien, vamos a ponerle nombre a estas cosas. Primero, ¿qué relación tenemos entre estas dos funciones? Entonces, sabemos que P' es igual a F. ¿Sí? ¿Qué es la función F de la función P? ¿Y qué es la función P de la función F? Sí. Sí no es una respuesta. F no es la derivada de P. Oh. Bien. Bien, F es la derivada de P. O sea, eso es como algo que ya sabemos de matemática 1. No es algo nuevo. ¿Sí? Ok, la primitiva de F. Bien, y si F es la derivada de P, a la relación inversa, digamos, no voy a usar la palabra inversa, mejor, a la relación de P con respecto a F, vamos a llamar que es primitiva. También se la conoce como antiderivada, que es como bastante más directo ese nombre, ¿no? Pero bueno, es más común que usemos la palabra primitiva. ¿Sí? Si F es derivada de P, P es primitiva de F y viceversa. Hoy nos vamos a abocar completamente al estudio de las primitivas, ¿sí? Y acá lo que tenemos es la definición. No es nada nuevo, es lo mismo que acabamos de charlar. Está en la página 35 del libro. Y fíjense, cuando definimos primitiva, en general todo lo que definamos con funciones en el cálculo integral, lo vamos a trabajar así, sobre intervalos cerrados. O sea, acá lo que tenemos es que si tenemos una función f definida en el AB, entonces una función p es primitiva de f
Y solo si se cumple esto que ya lo hablamos recién. P' de x es igual a f de x en todo el intervalo de integración. Y eso es importante, siempre. Eso tiene que cumplirse en todo el intervalo para que yo pueda decir que una función es primitiva de la otra en el intervalo cerrado. Lo mismo pasaba con la derivada. Una función era derivada de la otra si cumplía la definición en todo el intervalo en el que estaba definida. Bien. No sé si estaban copiando todavía. Bueno, entonces, primero vamos a ver algunas cositas con el teorema de Barrow y con el concepto de primitiva en particular. ¿Qué les parece? Así, bueno, quienes están con las cámaras y el resto, como siempre, les invito a las cámaras. ¿Hasta acá qué les parece? ¿Sencillo o complejo la definición de primitiva? Tipo, bien. Genial. Perfecto. Sí, o sea, la definición de primitiva es sencilla. Pero como con todo lo... ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Pero como con todo lo sencillo en matemática, es lo que siempre después por algún motivo que desconocemos, sí, obvio que se va a complicar. Siempre se va a complicar. Siempre se complica, totalmente. Pero más allá de que se va a complicar y que como docentes somos crueles y le vamos a complicar la existencia, pero también cuando no, ustedes se la complican. Entonces, me interesa que veamos cómo trabajar con algunas actividades que son sencillas, y en las que tienden a complicarse la existencia. ¿Para qué? Para que no se compliquen. Por hoy, yo no voy a buscar que se compliquen la existencia. Solo por hoy. Entonces, vamos a ver la actividad 16 de la guía. Es la que me parece más útil para trabajar esto. Fíjense qué tenemos. Tenemos, a continuación, se dan las leyes de diferentes funciones h en la columna A. En esta columna tenemos todas funciones numeradas del 1 al 6, cuyo nombre, o sea, la ley genérica es h de x, el nombre que se llama. Y tenemos 6 leyes de 6 funciones. Y de funciones que le llama g en la columna B. Entonces, nos dice que g es una primitiva de h en un determinado intervalo, y faltaría, si tiene un pequeño error de redacción esta actividad, ¿sí? Entonces nos dice que g es una primitiva de h. O sea, las funciones de la columna B van a ser primitivas de las funciones de la columna A. Y no están en orden. Tenemos que unir cada función de la columna A con su correspondiente primitiva de la columna B y definir un intervalo, que también que hay un intervalo donde se cumpla la definición de primitiva. El que ustedes quieran. Podemos trabajar definiendo el más amplio posible. Bien, entonces mi pregunta es esa. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer lo que nos piden? O sea, de relacionar cada función h con su primitiva g. Y acá, de ayuda, les dejo la definición de primitiva. Derivar la primitiva, o sea, derivar g. Y si te da una de las h, entonces como que ya sabemos cuál es la primitiva. Perfecto, hermoso. ¿Sí? Ese es el camino más sencillo y aparte es el camino básicamente en el que usamos la definición de primitiva. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que una función es primitiva de otra? Porque si la derivamos me tiene que dar esa otra. Bien. No saben, o quizás sí saben, pero no saben cómo se complican después cuando tienen que hacer algo de este estilo. Pero se complican, hacen cosas muy difíciles, mucho más difíciles de lo que pedimos. Bien, por ejemplo eso, buscar la primitiva en la columna A. Y lo hacen, la mitad lo hacen. O sea, entonces por eso, nada, focalizamos en estos detalles de cómo es lo más sencillo, yendo desde la definición, o sea, derivando. Quienes estén cursando no por primera vez, sabrán que después vamos a poder hallar primitivas, y eso quizás es lo que hace que les dificulte, o sea, que les haga olvidarse de que en realidad verificar que una función es primitiva de otra no es más sencillo que eso, es simplemente derivar.
Entonces, eso, la manera más sencilla de hacer ítem A, y como lo vamos a hacer, y como hasta ahora la única manera en que sabemos hacerlo, es yendo desde B hacia A, o sea, derivando y viendo si la derivada coincide con alguna de las funciones h. Bien, mi idea es que hagamos dos, el A y el F, no más que eso. O sea, en definitiva, lo que vamos a hacer es derivar. Y después sí que podemos trabajar un poco con el ítem B. Bueno, acá esto sería este A, sería el ítem A. Ah, no es que nada. Bien, este A es este A. Entonces tenemos la función g de x, que es 4 por e a la 2x. Y también vamos a derivar la función f. Son las dos con las que vamos a trabajar. Así que, por si alguien quiere seguir haciendo. Ya La con A esas me daría el 4. O sea, la A me daría la columna del 4. Bien, o sea, hallamos la derivada, perfecto. Derivada de esto me queda 4 por e a la 2x por 2. Lo que es cálculo de derivadas, o sea, no lo voy a volver a explicar ¿cómo se dice? A demanda. Digamos, si alguien tiene una duda, me pregunta. ¿Sí? Y si tiene vergüenza de preguntar, tendrá que ver qué hace con eso. Pero, eso. En principio voy a suponer como que ya está sabido. Entonces, la derivada de g me queda así, que sería 8 por e a la 2x. Y que, si busco acá, coincide con la función 4. Profe, tengo una pregunta que no recuerdo mucho. Sí, Melanie. Vos cuando hacías o sea, vos el 4 sería una constante, entonces ¿qué era? La derivada de una por la otra más la derivada de otra. No sé si me estoy explicando. O estoy media o no me acuerdo bien. O sea, todo lo que dijiste está bien, pero se puede simplificar. Ok. Eso que vos te acordás es la derivada de un producto de funciones. Sí. Que es derivada de una por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Sí. Si una de las funciones es una constante, un numerito, Sí. podés hacer lo mismo, o sea, porque es como un caso particular, solamente que la derivada de la constante te da 0. Claro. Entonces, esto se te va, y la regla más sencilla acá es que puedes sacar como la constante y derivar directamente la otra parte Listo. de la función. Sí, sí, sí. Bien. Bien, y acá tenía... Entonces, perdón. Sí, me ¿Por qué vuelvo. te quedó el 2? Bien, entonces, este 2 viene de derivar esto. Es la derivada de e a la 2x, Claro. es composición. Ahí va. Sí, 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 ahí está. Ahí está, gracias. Las composiciones con las exponenciales son medias molestas de pensar, pero después lo que les queda es la derivada de la de afuera, que es la misma exponencial, aplicada en lo de adentro, o sea que les vuelve a quedar lo mismo, e a la 2x de vuelta, Sí. multiplicada por la derivada del exponente. Claro, ahí está. Listo. Gracias, profe. Genial, bien, gracias por preguntar. Entonces esta sería la h sub 4, le voy a poner. No se llaman así, pero como se llaman todas h, la voy a bautizar. O sea que ahí ya tenemos, podemos unir, ¿no? Me encantan estos ejercicios de unir, tendría que haber más en la guía. Unir 4 con A. Espera, re ambigua esa flecha, no se sabe si va a A o si va a B. Bien, ¿y qué pasa en el F? Si derivamos acá, la derivada del logaritmo nos quedaba 1 sobre x menos 3. También acá tenemos una composición en realidad, ¿no? Entonces queda 1 sobre la función de adentro en este caso,
por la derivada de x menos 3, que es 1, así que queda ahí, más la derivada de x, 1, más la derivada de pi, que es 0. Bien, ¿esa con qué hacemos? Se une con el 3, que es lo más parecido. Bien, sí, se va a unir con el 3, pero no me gustó no me gustó la justificación. Me pareció poco matemática. O sea, tenemos esta expresión, si la unimos con el 3 es porque es la misma. ¿Podemos hacer algo acá algebraicamente para unirla? El 1 no lo podría plantear como x menos 3 sobre x menos 3. Bien, sí, podemos trabajar, o sea, se llaman expresiones algebraicas racionales, que lo vieron, supongo, en el cursillo. Como sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas. Y sí, yo acá estoy sumando esta expresión y lo que puedo hacer es juntarlas y expresarlas con el mismo denominador. Entonces, exacto. Puedo armar, ¿sí?, la expresión, ese 1, expresarlo como x menos 3 sobre x menos 3. O sea, es lo mismo que con suma de fracciones de números, solamente que con letras. Como suma de fracciones para adultos. Y ahora, denominador común queda x menos 3. Y el numerador queda, ahora sí puedo sumar los numeradores. 1 más x menos 3. Sí, y ahora sí llegamos a que me queda x menos 2 sobre x menos 3, que es la función h3. Bien, esto en general, o sea, les pasó acá, puede pasar más de una vez. O sea, que ustedes deriven una función y una vez que la derivan, quizás no les... Si quieren, si necesitan verificar, ¿no?, que una función es primitiva de otra. Derivan y puede pasar también que tengan que hacer algún trabajo algebraico para que les quede igual. Porque, digamos, si no corrían el riesgo de llegar acá y decir que no, que esta función no era primitiva de h sub 3 porque les quedaba distinto. Pero es la misma función, simplemente había que escribirla de otra manera. Bien. A ver, acá me quedó... A ver... Bueno, entonces tenemos... En resumen, nos quedaría... Nos había quedado que en el ítem A g de x era igual a h sub 4. Y en el ítem eje, g de x era igual a h sub 3. Y lo otro que tenemos que hacer, dale Isa, no problema, era definir un intervalo en el que esto fuera cierto, ¿sí? O en que esto se cumpla. Eso está bueno, es algo importante. Porque, digamos, yo digo que la función g de x igual a 4 por e a la 2x. Perdón, acá lo que escribí está mal. O sea, la derivada de g y la derivada de g.
sino quedaba como quedan iguales las funciones y sus derivadas. Pero así, la derivada de g del ítem A era igual a h4 y la derivada de g del ítem f era igual a h3. Bien, ¿en qué intervalo se cumple para el ítem A? O sea, para 4 por e a la 2x. Todos los reales. Bien, para todos los reales. ¿Sí? No tenemos ninguna restricción para derivar g. O sea, g está definida en todos los reales y es un exponencial. Su derivada también existe para todos los reales. Entonces, esto se cumple para todo x real. ¿Y qué pasa en el ítem f? Para todos los reales mayores que menos 3. Mayores que 3, perdón. Bien. O sea, si yo... Ok, tenemos ahí dos opciones. Esto, bueno, lo vamos a ver hoy o mañana lo vamos a ver, este tema del logaritmo. Si yo tengo esto, logaritmo de x menos 3, ahí mi restricción va a ser que x menos 3 tiene que ser mayor que 0 y que x tiene que ser mayor que 3. Y la gráfica de eso me va a quedar, no, en 3 acá. Acá tengo el 3, me va a quedar una asíntota vertical y el logaritmo. Ahora, lo que les aparece acá, y que ahora en integrales va a aparecer seguido, no es el logaritmo de x menos 3, sino el logaritmo del valor absoluto de x menos 3. Eso hace que el x menos 3, que todo esto sea necesariamente... Ahí está. Que todo esto necesariamente sea mayor o igual que 0, porque le apliqué el valor absoluto. ¿Sí? Si es mayor que 0, no hay problema. El único problema es cuando esto valga 0. Que va a ser el caso que no vamos a poder calcular ese logaritmo. Entonces acá, sí, x menos 3 va a tener que ser distinto de 0 y x va a ser distinto de 3. O sea que en este caso, que en el logaritmo aparece el valor absoluto, el dominio, o sea, la única restricción que vamos a tener es que la x no va a poder valer 3. Pero sí va a poder valer cualquier número mayor que 3 o menor que 3. Total, el argumento del logaritmo va a ser siempre positivo. Entonces esto va a valer para todo x perteneciente a reales menos el 3. ¿Por qué le digo que esto va a aparecer bastante? Porque en integrales va a aparecer. O sea, de hecho, les va a pasar que la derivada de esta función con el valor absoluto va a ser 1 sobre x menos 3, esa derivada que ya conocíamos de antes, pero va a valer en todo el intervalo. O sea, va a valer para los mayores que 3 y también para los menores que 3. Entonces va a empezar a aparecer mucho el logaritmo del valor absoluto. Pero bueno, no tiene mayores complejidades que eso. Lo que hace acá es ampliarnos el dominio en el que podemos trabajar. Bueno, entonces, si se fijan, si tenemos que definir un intervalo en el que se cumpla que sea una primitiva de h, en el ítem A podemos elegir cualquier intervalo real, podemos tomar todos los reales, y en el otro, si tenemos que tomar un intervalo, sí o sí vamos a necesitar un intervalo que no incluya el 3. Puede ser cualquier intervalo que esté a la izquierda de 3, desde menos infinito hasta 3, o de 3 en adelante. Bueno, y entonces ahora veamos el ítem B. En el caso que sea posible, calcular la integral de 0 a pi de h de x. Lo vamos a hacer con los dos casos que hayamos hasta ahora. Mediante la diferencia g en pi menos g en 0. O sea, usar esa diferencia vendría a ser Carbarrow.
básicamente porque tomo la primitiva, que en este caso era g, valorizada en el extremo superior, menos la primitiva valorizada en el extremo inferior. Entonces, ¿qué les parece? ¿Lo podemos aplicar en algún caso, en los dos, en ninguno? Lo podemos aplicar en el A, en los dos casos se puede aplicar en g en pi menos g en 0. En el F no se va a poder aplicar en g en 0. O sea, la función no se va a poder aplicar en 0 porque hay un logaritmo. Ah, no dije nada, no dije nada. Sí se va a poder aplicar en los dos casos. Ok, bien, vamos con el A. Entonces, en este caso, sabemos que g, la derivada de 4 por e a la 2x es h sub 4. Entonces, la integral, lo que queremos calcular acá es la integral de a a b de 8e a la 2x. Sí, que es h4. Entonces, si aplicamos Barrow, acá, perdón, no va de a a b, ya podemos poner la integral de 0 a pi. Es la integral que queremos calcular. Entonces, acá podemos aplicar Barrow. ¿Sí? Porque se cumple, o sea, lo que necesitamos que se cumpla es que esta función, o sea, que g sea primitiva de h, en este caso h4, o sea, que la derivada de g sea h4, ¿en qué intervalo? En 0 pi. O sea, eso es lo que nos interesa. Que en el intervalo en el que yo estoy integrando, una función sea la primitiva de la otra. Y entonces esta integral la vamos a poder calcular de esa manera. Como la función g, que en este caso era 4 por e a la 2x, o sea, como g en pi menos g en 0. La notación de Barrow lo saco y lo vemos después. Y o sea que esta integral me va a quedar g en pi, que es 4 por e a la 2 por pi, menos g en 0. 4 por e a la 2 por 0. Bien, ahora vemos el f. ¿Sí? Esto quedaría acá, lo pueden aproximar si quieren. Este e a la 0 me quedaría 1, así que me quedaría 4 por e a la 2 pi menos 4. Y acuérdense, si resuelven eso con la calculadora, le pone el valor de aproximado. Si no, queda ahí. Bien, y en el f, lo que ocurre es lo que bien dijeron recién. Voy a agregar acá una diapositiva en blanco. No, voy a borrar esto. Ahí está. ¿Sí? Si yo quiero calcular la integral, que en este caso sería de 0 a pi de x menos 2 sobre x menos 3, haciendo g en pi menos g en 0, el problema que tenemos acá es que acá estamos aplicando Barrow, y Barrow nos pide, y vuelvo por ahí un segundo a cuando vimos el teorema, Que sea continuo. claro, que la función que yo estoy integrando en ese intervalo sea continua. Y que la función p sea primitiva de f en todo el intervalo. O sea, que digamos, en este caso la función directamente no es continua, pero también además de que sea continua, tiene que cumplirse de que la función p original sea su derivada sea la función f en todo el intervalo. También puedo tener otro tipo de problema. Aunque el principal es ese, verificar que sea continua, porque yo hallo, digamos, la primitiva, pero después esa primitiva que hallé me va a servir para calcular integrales definidas en intervalos continuos. O sea, ¿lo podría calcular de 0 a 2? Sí. O de
3,1 a 10 también. Pero nunca intervalos en este caso que me incluyan el 3. Y eso, o sea, nada, está bueno también que vean esto, sobre todo que se acuerden esto de que Barrow no es, o sea, es una regla media mágica en un punto, porque es muy útil, pero eso, tiene sus requisitos también, tiene sus hipótesis. Necesita funciones continuas, necesita que la función que usen después sea la primitiva en todo el intervalo, y son cosas teóricas que tienen que tener en cuenta. Por ahí se les evalúan, digamos, dándoles una integral como de este estilo en la que tienen que recordar eso, o quizás en preguntas más directamente más teóricas. Pero, entonces acá sería, ya que la función h sub 3 no es continua en el intervalo de integración 0. Bueno, acá, preguntas, consultas, dudas. Profe, yo no entendí bien cuando Sí. analizaste la parte del logaritmo natural, pero que no se podría entonces. No sé si me explico. O sea, lo que no se puede, lo que no puedes hallar es la integral definida de 0 a pi. A ver, acá no estoy diciendo que esa integral no exista. De hecho, es un tipo de integral que podría existir. No, lo vamos a ver más adelante. Bueno, Lo que estamos diciendo es que no lo podemos calcular aplicando Barrow. claro, ¿Sí? O sea, acá que en el ítem que le dice calcular, en el caso de que sea posible, calcular esta integral mediante la diferencia g en pi menos g en 0, es lo mismo que decir aplicando Barrow. ¿Sí? claro. Y vos gen 0 no lo podrías calcular porque x tiene que ser mayor a 3, No, o sea, vos podés ¿no? calcular g en pi y g en 0, podés calcular los dos. La función g, que es esta acá, Sí. bueno, cualquiera, habíamos visto que el dominio era reales menos el 3. Ah, claro, sí, sí. O sea, vos podés calcular tanto g en 0 como g en pi. Lo único que no podés calcular es g en 3. Pero Listo. esa resta, g en pi menos g en 0, no te representa la integral porque no podés aplicar Barrow. Claro, porque no es Porque continuo. en un punto, claro, de ese intervalo, no es continua. Ahí va. Listo, Ese es listo. that's the Sí, problem. gracias. De nada. Bien. Esto estamos. Sí. Bien. Bueno, esto que estaba de antes. Bueno. Entonces, Barrow lo vamos a seguir usando, o sea, va a aparecer todo el tiempo que tengan que calcular integrales, lo van a usar. Y lo vamos a ir aplicando a medida que trabajemos. Con lo que vamos a trabajar ahora es meternos de lleno en el tema primitivas de funciones. ¿Sí? Con esta definición que estuvimos trabajando recién. Fíjense que el poder conocer primitivas de funciones en intervalos, si yo conozco la primitiva de una función en un intervalo de integración, puedo hallar la integral definida. Es algo como muy útil. Entonces, vamos a abocarnos un poco al estudio de las primitivas ahora. Primero de las propiedades, vamos a ver algunas propiedades útiles y necesarias de las primitivas, y después a estrategias para poder hallar primitivas de funciones. Estas estrategias para hallar primitivas de funciones tienen que ver con los métodos de integración, para quienes ya hayan cursado la materia alguna vez. Así que medio que todo este tema nos va a llevar la clase de mañana, la clase del miércoles de la semana que viene, después del jueves de feriado, y una clase más. Así que tenemos para rato con esto. Pero bueno, empecemos con las propiedades. Y vamos a ir trabajando con actividades directamente. Vamos a ver la actividad 10 de la guía, página 7. Entonces,
La IES les pide encontrar 4 miembros de la familia de primitivas de f, siendo f de x igual a coseno de x, trabajando, o sea, para todo x perteneciente al intervalo menos pi, pi. Bueno, entonces, antes estuvimos hablando de primitivas, las nombramos, la definimos, dijimos que una función era primitiva de otra si su derivada me daba la función. Vimos que si una función era derivada de otra, esa otra era primitiva de la inicial, etc. Y acá aparece esto, que es una de las características de las primitivas, que ya muchos ya la sabrán, o sabrán, o quizás le intuyeron. Y es que cuando yo derivo una función, lo que obtengo es la derivada. ¿Sí? Tengo una función que es la función derivada de la original. Ahora, cuando yo busco primitivas, no tengo una sola. ¿Sí? Tengo varias. Ahora vamos a ver cuántas y por qué. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la primitiva más sencilla acá? O sea, ¿cuál es la función que se El les viene a la seno cabeza? de X. Bien. Seno de El X. perfecto. El seno de x va a ser como en sí no tiene nada de particular en relación a otras posibles primitivas, pero es la más sencilla que nos viene a la cabeza. ¿Sí? Ahora, yo, bueno, derivo esta función p sub 1, y me da f, o sea que p1 es una primitiva de f, pero sucede que cualquier valor, cualquier constante que yo le sume a esta función, por ejemplo, hago seno de x más 2, lo que va a pasar acá es que cuando yo derive la función p, me va a quedar la derivada del seno de x más la derivada de C2. Entonces, y esto me va a dar, la derivada del seno me va a dar el coseno, que es la función f, y la derivada de la constante es 0. O sea, uy, yo acá estoy escribiendo, lo voy a volver a escribir abajo esto. Lo voy a resumir. Bien, ¿se ve bien eso? ¿Lo tenían ya? O sea, que cualquier constante que yo le sume me va a dar una, o sea, su derivada va a dar 0 de esa parte, entonces voy a tener infinitas funciones distintas cuya derivada va a ser el coseno de x. Entonces tengo que encontrar 4. O sea, otra puede ser, acá las valores que quieran, ¿no? Pero podríamos tomar seno de x más 3, puede ser un valor negativo, puede ser un irracional. Eso es lo mismo, ¿no? No me voy a complicar mucho la vida con primitivas posibles. Sí me interesa que vayamos haciendo como un seguimiento de las propiedades y ver cómo esto nos lleva como a otros lugares más interesantes también. Bien, entonces fíjense que veamos algunas propiedades de las primitivas que tienen también en el libro. Parecen bastante similares, pero no son iguales, y está bueno analizarlas en conjunto para ver qué información nos dan. La primera propiedad que tienen es que si p es primitiva de f, entonces p de x más k también lo es, siendo k cualquier constante real. Esta propiedad es la que usamos acá, básicamente. O sea, hallamos una primitiva que era el seno de x, y entonces sabemos que cualquier función que sea ese seno de x más una constante también va a ser una primitiva.
y hallamos estas 4 y podríamos haber hallado cualquiera que quisiéramos. Entonces, de esto por ahí me interesa que se queden con esto, ¿no? Que si una función admite una primitiva, entonces sí o sí va a admitir infinitas. O sea, se suma una constante y también va a ser una primitiva. Puede pasar también que una función no admita ninguna, pero no puede admitir 2 o 3. Es o ninguna o infinitas. Y después tienen otra propiedad, que esta sobre todo me interesa que veamos qué nos dice. Que les dice que si P y G son primitivas de f, o sea, si yo hallo 2 primitivas de una función f, entonces la resta de esas 2 funciones me va a dar constante. O sea, si yo hallo 2 primitivas de una función, sí o sí van a diferir en una constante. Entonces, las 2 propiedades juntas, o sea, fíjense que la primera me dice que si a una función le sumo un número, o sea, si a una primitiva le sumo un número cualquiera, obtengo infinitas primitivas. Y la 2 lo que me termina de decir es que esas infinitas primitivas que hallo y que difieren en una constante son las únicas. O sea, son las infinitas y las únicas. Sí o sí, 2 primitivas de una función van a diferir en una constante. No tengo ninguna primitiva por fuera de las que yo pueda encontrar en esa familia de la que sea que haya hallado más una constante real. Eso se ve, ¿se entiende a lo que va? ¿No? Pregunten. Bien, y después lo que les dejo ahí como de tarea, digamos, es la parte de graficar estas primitivas en un mismo sistema cartesiano, que lo pueden hacer igual con un graficador. Profe, ahí Axel preguntó si podías repetir por el chat. Sí, de una, gracias, no lo he leído. Claro que por ahí es importante de estas 2 propiedades, además de, o sea, entenderlas, obvio, pero es como que en conjunto me dicen algo importante. Porque la primera me dice que si a una primitiva le sumo cualquier constante real, obtengo infinitas primitivas. Y la propiedad 2, lo que me dice es que 2 primitivas cualquiera sí o sí difieren en una constante. Entonces, juntando ambas propiedades, lo que yo puedo concluir es que este conjunto de una primitiva cualquiera más una constante real es un conjunto de infinitas primitivas por un lado y a su vez es el conjunto de todas las primitivas. O sea, yo no puedo tener una primitiva por fuera de este conjunto. Porque sí o sí, o sea, yo tengo mi primitiva P. Si encuentro otra primitiva G, sí o sí va a diferir de P en una constante. No puede ser una función que sea distinta y que no tenga nada que ver. Por eso está bueno como ver la conclusión conjunta de esas dos, de esos 2 ítems, de esas 2 propiedades. Bueno, les decía, no sé si ahora quedó claro, Axel. Genial. Entonces les decía que la parte esta de graficar estas primitivas se las dejo de tarea. ¿Cómo les van a quedar gráficamente? O sea, ¿qué pasa con las gráficas de funciones cuando difieren en una constante? Se desplazan verticalmente. Bien, se desplazan verticalmente, pero o sea, van a tener todas las mismas formas, ¿sí? Van a ser todas las formitas del seno de x en este caso, pero subida, bajada, ¿sí? Nunca 2 primitivas van a poder tocarse, o sea, o son la misma función, o están separadas y no se tocan en ningún punto. Esa también es otra propiedad de las primitivas, etc. Bueno, y habiendo dicho esto, como conclusión de estas 2 propiedades, es que P de x más k
es el conjunto de todas las primitivas posibles de una función, vamos a bautizar a ese conjunto de primitivas. ¿Por qué vuelve a aparecer? No. ¿Sí? A ese conjunto, al conjunto de todas las primitivas de una función que difieren en una constante, la llamamos integral indefinida de la función f. Lo vamos a llamar así y lo vamos a simbolizar de esta manera. Con el simbolito, es el mismo símbolo que usamos en la integral definida de f de x diferencial x, sin intervalos, sin extremos de integración. Bien, el uso del símbolo tiene que ver con cuestiones que nos exceden. O sea, tiene que ver con cuestiones históricas de cómo se fueron como mezclando estos caminos. ¿Sí? Pero en principio, algo que les tiene que quedar 100% claro desde ya es que esto es una manera de representar un conjunto de funciones. Es un símbolo que yo le doy a eso, a un conjunto infinito de funciones. No es ninguna función, no es una función en particular. Es un conjunto infinito de funciones. Y esto, que se ve como muy parecido, es otra cosa que no tiene nada que ver en un punto. O sea, están relacionadas de alguna manera, pero esto era un conjunto infinito de funciones y esto era una suma infinita de términos que era como el límite de una suma de Riemann. Y me daba, si existía, un número. Número, familia infinita de funciones. Error tremendo, confundírselas. ¿Sí? Así que denle ahí importancia, interpretenlos bien. Integral indefinida, integral definida. Sí, entonces fíjense que lo único que es la integral indefinida es bautizar algo que ya existía, que era ese conjunto de infinitas primitivas. En símbolos lo podemos escribir así. Integral va a ser igual a p de x más c, siendo p una primitiva cualquiera de f y c una constante real. Fíjense que esa función p que aparece ahí puede ser realmente cualquiera. O sea, si yo, también algunos detalles como que suelen ahí como generarles después conflictos. ¿Se acuerdan la actividad anterior que teníamos que hacer 4 primitivas del coseno de x? ¿Cómo escribiríamos la integral indefinida del coseno de x? Seno de x más c. Perfecto. Y es la única... Esa c, perdón, profe. Sí, decime. Vendría a ser, por ejemplo, el 2, el 3 que pusimos antes. Como diciendo que puede ser cualquier número. Exacto. Es la constante real que puede tomar cualquier valor. Y de hecho, y esto, o sea, ya que estamos acá, vamos a aprovechar para hablar de esto, que es algo que también... O sea, ustedes tienen que dar por su cuenta la integral indefinida, en este caso, por ejemplo, de... a ver, en este caso, la integral indefinida del coseno de x, la manera más sencilla de darla, obviamente, es como... ahora sí, voy a borrar esto. Segundo. Ahora sí. La manera más sencilla de dar la integral indefinida del coseno de x es como seno de x más c. Entonces, sí, en este caso, si c vale 2, tengo p sub 2, si c vale 3, tengo p sub 3, si c vale menos 1, tengo p sub 4.
Ahora, ¿es la única manera en la que yo podría escribir eso? No. O sea, es la manera más sencilla, es la manera en la que siempre la van a escribir y eso está bien, pero es más como un interés, como más, hasta les diría conceptual, del hecho de que yo puedo usar una primitiva cualquiera para representar el conjunto de infinitas primitivas. De vuelta, es algo que no lo van a aplicar a ustedes acá, pero está bueno que lo entiendan, porque después a veces esto les representa una traba en otras cosas. Pero sí es importante que vean que yo, si quisiera, si tuviera ganas de, si me hubiese despertado complejo, podría dar la integral indefinida así, como una primitiva cualquiera, seno de x más 2, más una constante, de, bueno, le llamé d para no llamarle c como en el anterior. A lo que voy es, lo que me importa a mí no es el valor, o sea, cuando yo quiero hacer una primitiva en concreta, la voy a poder hallar cualquiera, con cualquiera de las dos integrales. O sea, eso es importante. Estas dos cosas que escribí me representan el mismo conjunto de primitivas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta primitiva, seno de x más 3, yo podría hallarla a partir de la primera expresión como el seno de x más c, donde c vale 3, pero también podría hallarla a partir de el seno de x más 2 más d. O sea, lo que cambia acá es cuál es el valor que yo le tengo que asignar a la constante, en este caso a d, para obtener seno de x más 3. En este caso d tendría que valer 1 para que yo obtenga la misma primitiva. ¿Eso cuando se entiende, confunde, o no saben para qué les va a servir, o todos juntos? Yo lo entendí. ¿Lo entendiste? Sí, Bien. lo entendí. Bien, sí, o sea, acá para esto es rebuscado, lo es. Pero lo que es importante de esto, porque después vamos a empezar a trabajar con actividades donde tenemos una situación problemática y tenemos una función, una primitiva, que describe un cierto proceso. Y lo que es importante que ya vayan viendo desde ahora es que a mí no me interesa esto. O sea, no me interesa la expresión seno de x más c o seno de x más 2 más d. Me interesa poder llegar a mi primitiva en particular, en general. Y, por ejemplo, porque muchas veces con lo que se quedan es con el valor de la constante, ¿no? Como si este valor c igual a 3, por ejemplo, les representara como, esto, la constante de esta actividad vale 3. Y eso en realidad no importa. Lo que importa es la función a la que llegan. Si trabajan con este conjunto de primitivas y la constante vale 3, o si trabajan con este conjunto y la constante vale 1, o sea, ¿se entiende? No le importa ninguno de los dos datos por separado. Les importa que en su conjunto la primitiva que necesitan es seno de x más 3. Eso. Pero bueno, es algo que sí, que en este caso ya veremos como casos donde esto sea como un poco más aplicable. Pero con que se queden por ahora con el concepto de que cualquiera de estas dos expresiones me representan la misma integral indefinida, porque las dos me representan el mismo conjunto de funciones, dando los valores adecuados a la constante. Genial. Bien, sí, me fui. Veremos. El destino juzgará si esta explicación en este momento fue útil. Vemos que sí. Bueno, después les acomodo las diapositivas. Vamos acá. Bien, habíamos llegado entonces a definir la integral indefinida.
Y vamos a trabajar ahora un poco con un par de actividades más. Vamos a hacer, ¿qué hora es? 5 y 5 y 5. 5. Bien, vamos a trabajar entonces muy rápidamente con la 11. Les voy a mostrar prácticamente. Así después nos ponemos en grupitos y trabajan un rato ustedes. En la 11 tenemos que hallar la primitiva de f, cuya gráfica contiene el punto P01, siendo f esta función. Entonces, un poco juntando todo lo que venimos charlando. La función f va a tener infinitas primitivas. Que yo a esas infinitas primitivas la puedo expresar de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el conjunto de infinitas primitivas que difiere en una constante y después vamos a ver cómo usar este dato para hallar la primitiva que necesitamos. O sea, de todas las primitivas hay una sola, por eso que si lo piensan desde lo gráfico, de que la gráfica es la misma gráfica que se corre, va a haber una sola de esas primitivas que pase por el punto 0,1. Entonces voy a hallar una única constante C para mi problema. Esto de vuelta es algo que en un problema de aplicación es lo que en general vamos a hacer. Si tenemos una velocidad que describe un proceso, vamos a tener infinitas primitivas de esa velocidad, pero después vamos a usar algún dato para hallar la primitiva que representa mi problema en particular. Una sola de todas esas. Ese dato, entonces, si es una velocidad de algo que se está moviendo, quizás el dato sea la posición inicial en la que se está. Si es el típico ejemplo de un tanque que se está llenando o vaciando, el dato podrá ser cuál es la cantidad inicial de líquido que tiene el tanque, etc. Pero bueno, el primer paso es esto, hallar esa integral indefinida. Entonces, por hoy, solo por hoy, lo vamos a hacer a prueba y error. O sea, con lo que sabemos de derivada y un poco de intuición. O sea, lo que necesitamos es una función que derivada me dé 5e a la x más seno de x menos 2 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, obviamente que nadie sabe eso. O sea, qué función derivada me da todo este choclo. Pero sí podemos pensar en propiedades de la derivada, ¿sí? Y saber que yo a mi función, al resultado, digamos, de al conjunto de todas las primitivas, le voy a poder pensar como un término, o sea, como una suma de 3 términos, suma y resta, ¿sí? Y entonces, pensando en propiedades de la derivada, puedo pensar una parte que cuando lo derive me dé 5e a la x, más otra parte que cuando la derive me dé el seno de x, menos otra parte que cuando la derive me dé 2 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Acá no estamos usando todavía propiedades de integrales, sino propiedades de la derivada. Yo sé que la derivada de una suma o de una resta la puedo pensar como la resta o la suma de las derivadas. Entonces, ¿qué función derivada me da 5e a la x? De vuelta, prueba y error. E a la 5x. Bien, a ver, e a la 5x. Si yo derivo eso, ¿qué es prueba y error? Es esto, probar intuitivamente y después verificar. Y de última, ajusto. Si derivo esto, me va a quedar la misma función, e a la 5x, por la derivada del exponente.
Entonces, fíjense que el 5 este aparece, pero el exponente me queda 5x y me tiene que dar simplemente x solo. E a la x por 5x. Bien, e a la x por... A ver, vamos ahí. Ahí ya lo que tiene esa propuesta se va acercando igual. Pero es que acá tengo un producto de funciones. O sea, tengo x por e a la x. Eso cuando yo derivo x por e a la x, me queda una suma, o sea, me queda derivada del primero que es 1, por e a la x, más la primera sin derivar, x por e a la x. Me aparece un e a la x como que ahí sumando de más. Y en general, cuando trabajamos así hallando primitivas, como estamos haciendo ahora, las primeras sencillas y a prueba de error, no van a ser cosas tan complejas. O sea, eso, ya si planteo un producto de funciones de entrada, ya en su derivada me va a aparecer una suma de dos términos, como que todo se va a complicar. Ahora, ¿qué cosas? Ahí pusieron también en el chat otra opción. 5 por e a la x. ¿Sí? Fíjense que en esa opción, cuando yo derivo 5 por e a la x, me queda la constante que la saco afuera y derivo e a la x, que me da lo mismo. Entonces, básicamente la función que tenía que, la primitiva, digamos, o una primitiva de 5e a la x es directamente 5e a la x. Y fíjense que así como cuando yo derivo la constante la puedo sacar afuera, cuando busco primitivas pasa lo mismo, porque si yo quiero saber qué función derivada me da 5e a la x, ya sé que el 5, esa constante 5 multiplicando, la voy a poner. Y después, porque después cuando la derivo queda. Y lo que tengo que ver es qué tengo que poner para que la derivada me dé e a la x. Bien, ¿qué va acá? ¿Qué función derivada me da seno de x? Porque es lo más cercano que conocen de esa forma. Coseno de x. O menos Bien, coseno de x. bien, veamos. Es prueba y error, o sea que mientras nos vayamos, o sea, planteamos coseno y por lo menos nos vamos acercando. O sea, yo sé que la derivada del coseno de x es el menos seno de x. No es el seno de x directamente, pero tiene la misma forma. Y fíjense que si yo encontré una función que derivada me da el menos seno de x, que no es otra cosa que el seno de x multiplicado por una constante, por menos 1, ¿sí? Eso ya estamos, creo. Porque, o sea, si mi único problema, o sea, si yo encuentro una función y la única diferencia que tiene con la que yo realmente necesito es una constante multiplicando, eso lo puedo solucionar. Porque en vez de plantear el coseno de x, planteo el menos coseno de x. Y ahora sí, cuando derivo esto, ese menos 1 multiplicando me queda afuera. Sería así. Voy a poner como colores. La derivada del menos coseno de x sería ese menos 1 que puse en rojo, que estaría constante multiplicando, la saco afuera. Y la derivada del coseno de x me queda menos 1 por seno de x. Entonces, en definitiva, acá sí se me cancelan esos menos. Y me queda que es seno de x. O sea que la primitiva del seno de x es el menos
coseno de x. ¿Y qué pasa acá? Yo acá, bueno, ya puse un menos, o sea, este menos ya estaría contemplado. Lo que tengo que ver es qué función derivada me da 2 sobre 1 más x cuadrado. Un logaritmo natural no es. El logaritmo natural te da algo parecido. O sea, te va a dar algo sobre... No te va a aparecer el cuadrado, te queda x. Por eso te puede quedar x más o menos algo. Pero no te va a quedar el cuadrado. Ajá, bueno, aparecen propuestas. Bien, si usamos, por ejemplo, el logaritmo de 1 más x cuadrado, el problema que tiene esto es que la derivada me va a quedar 1 sobre 1 más x cuadrado. Y hasta ahí está todo bien. Pero acá lo que tengo es una composición. Entonces, cuando aplico regla de la cadena para derivar, me queda 1 sobre lo de adentro por la derivada de el argumento. Entonces ahí me aparece una x que no puede estar. Y digamos que cuando ustedes buscan eso, primitivas, les tiene que quedar lo mismo. O sea, que acá les sobre o les falte una x puede ser un problema muy imposible de solucionar de repente. O sea, por más capaz la expresión es muy parecida, pero si no es igual, capaz que va por otro camino. Bien, hay una integral, digamos, integral no, una derivada de las derivadas de tabla que quizás no la tienen muy recordada, pero es la derivada de la arcotangente. Que básicamente la derivada de la arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Ya mañana vamos a ver bien en detalle y a refrescar, ¿no? Estas tablas de integrales y derivadas. Pero la derivada de la arcotangente les da 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, fíjense que la expresión 2 sobre 1 más x cuadrado la pueden pensar de esta manera. Como 2 por 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, aplicando lo mismo que antes, si yo necesito ahora, o sea, si la función que yo necesito es 2 por esto, es una constante multiplicando, así que eso no hay problema, lo puedo pensar en la función original. Profe, tengo una Sí, pregunta media pava, digamos, pero pregunte. viste que nosotros la integral es como que la dividimos, entre comillas, en tres sumas, o sea, en integral de esto más integral de esto. Ujú. Cuando haces integral de esto, tenés que poner el dx en cada cosa, con ponerlo al final está. Sí, si las separás en distintas integrales, sí, es como parte de la notación. Claro, pondría, por ejemplo, 5x dx más menos coseno de x. ¿Así? No, porque acá, a ver, para que se me... Ah, no, eso sería más c. Ah,
O sea, no sé, ¿ustedes ven el cursor en la pantalla? Porque como que el PowerPoint como que se tildó. Sí, medio trabado, pero se ve. Ok. Bueno, esto se tildó. Si lo cierro, tengo miedo que se pierdan todas las anotaciones, así que prefiero hablarlo así. Digamos, lo que hicimos, mañana vamos a formalizar esto. Digamos, si vos tenés la integral indefinida de una suma o resta de funciones, podés plantear la suma o resta de esas integrales indefinidas. Que esa propiedad, o sea, hoy la usamos intuitivamente, mañana la vamos a escribir bien, pero si vos los escribís a eso, ahí sí te aparecen, o sea, te van a aparecer 3 símbolos de integral y 3 de x. Te escribirías integral de 5e a la x de x, más integral de seno de x, menos integral de de x. En lo que hicimos acá, que lo hicimos así como intuitivamente y sin ir tanto por ahí, directamente separamos como en 3, pero no hice la etapa de escribir las 3 integrales. Entonces, esto que yo escribí acá ya son como las primitivas de cada una de esas partes. Claro. Ahí va. Listo, gracias. Bien, lo que faltaría acá, que ahora intentaré ver si cuando lo reinicio el PowerPoint me guardo las anotaciones, pero ahí ya tenemos entonces las integrales, no, mejor dicho, las primitivas de cada parte por separado. Damos una en particular de cada parte. Ahora, bueno, a ver, voy a cerrar el PowerPoint. Espero que me haya guardado algo. Bien. Bueno, mientras tanto, no sé si tienen ahí alguna duda de cómo seguir con esa actividad o de lo que vinimos haciendo. No, profe, todo claro. Ahí está. A ver. Ahí está reviviendo. No. Oh, bueno. Oh, bueno, no les voy a poder subir el PowerPoint con las anotaciones, porque no se guarda ninguna. Eso también está bueno que tomen nota siempre. Bueno, resumiendo un poco lo que veníamos escribiendo hasta ahora, la integral nos había quedado, o el conjunto de esas integrales. Para 5 de a la x quedó igual, para el seno de x quedó menos el coseno, y cuando buscamos la primitiva de 2 sobre 1 más x cuadrado, vimos que era 2 por la cotangente de x. Entonces, el tema que preguntaban recién sobre el tema del más c. O sea, acuérdense que lo que estamos haciendo acá, por lo que hablamos antes, es hallar la integral indefinida. O sea, el conjunto de las infinitas primitivas. Entonces, si yo dejo esto escrito así, o sea, esta expresión corresponde a una primitiva. Si yo derivo esto, obtengo 5e a la x más seno de x menos 2 sobre 1 más x cuadrado. O sea, obtengo la función f original. Ahora, entonces, para dar el conjunto de todas las primitivas, tomo esta primitiva cualquiera y le sumo una constante real. Y entonces, en el siguiente paso, o sea, lo que necesitamos ahora es hallar de esas infinitas la primitiva que cumpla, la primitiva de f que cumpla que el punto P01
pertenezca a la gráfica de esa primitiva. Entonces, si esa primitiva la llamamos, no sé, voy a llamar F mayúscula. No la llamo P porque ya el punto P01 se llama P. ¿Qué tiene que cumplir esa primitiva F de entre las infinitas? Que cuando yo evalúo la función en 0, me da 1. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, el punto 0,1 pertenece a la gráfica. F en 0 me tiene que dar 1. Y entonces, acá lo que me queda planteado siempre va a ser una ecuación. O sea, igualo F en 0 a 1 e igualo F en 0 a la expresión que obtuvimos acá. 5 por e a la 0 menos coseno de 0 menos 2 por la cotangente de 0 más e. Bien, Isa, el dato que nos da el problema, o sea, tenemos que hallar una primitiva, por eso primero hallamos infinitas. Y ahora, la condición que tiene que cumplir la primitiva en particular que necesitamos es que la gráfica contenga al punto 0,1. Entonces, la gráfica de esa función, de la primitiva f, va a pasar por acá, por el punto 0,1, gráficamente. Entonces, analíticamente, si ese punto pertenece a su gráfica, es porque la función en x igual a 0 me tiene que dar 1. Ah. Ah, no, no, es el punto de la gráfica. Bueno, y ahora fíjense entonces ya que este más c, que es una constante real de las infinitas primitivas, ahora acá pasa a ser la incógnita de la ecuación. O sea, yo al igualar mi función valorizada en 0 a 1, ya lo que voy a hacer es hallar el valor de c que de esta primitiva en particular. Y de esos infinitos valores posibles que toma c, acá vamos a ver cuál es el que hace que f en 0 me dé 1. Entonces esto me da 5. El coseno de 0 me da 1. Y la arcotangente de 0 me da 0. Pueden usar calculadora para estas cosas. Entonces me queda 1 igual a 4 más c. Y me queda que c es igual a menos 3. Y entonces la primitiva, o sea, lo que pide la actividad, ¿no? Finalmente va a ser la primitiva acá, tomando el valor de c igual a menos 3. 5 e a la x menos coseno de x menos 2 arcotangente de x menos 3. Bueno, preguntas. Claramente no vamos a llegar a... Terminamos acá. Profe, siempre para esa primitiva la constante va a ser 3 o si agarro otro punto me puede dar 2, por ejemplo. Depende. O sea, esta primitiva es esa primitiva. Sí. A ver, si teniendo en cuenta esto del desplazamiento vertical de las gráficas,
y de las distintas primitivas. La única primitiva que va a contener al punto 0,1 es esta. Y si vos tomás un punto que sea el 0,2, por ejemplo, o sea, el 0 y otro valor de i, sí o sí te va a dar otra primitiva. Claro. ¿Sí? O sea, si mantenés el x igual a 0 y cambiás solamente la i, para los infinitos valores de i distintos vas a tener las infinitas primitivas distintas. Listo. Ahora, si das otro punto, que es no sé, el 2,5, si cambias la x también, puede darte que justo sea esta misma que en 2 pasa por 5. Claro. Pero si fijas la x y cambias la y, sí o sí te cambia la constante. Creo que va. Si no, seguimos. Va, sí. Es que